Muy buenas noches y bienvenidos a otro programa de Efecto Mundial. En esta ocasión dedicaremos nuestras reflexiones a lo que es el llamado soft power, el poder suave, la cultura, el papel que juega el prestigio, las artes, el pensamiento de un país en la expresión de su política exterior. Tengo el agrado de contar con el embajador Rafael Tovar y Teresa, quien es uno de los grandes especialistas de México en esta materia. Él mismo se ha dedicado muchos años a la promoción precisamente de la cultura de México en el mundo. Casi muchísimos ciudadanos del mundo, diría yo, que conocen lo que es México, lo conocen gracias a él, y te aprecio mucho que estés conmigo, Rafael, esta noche. Muchas gracias por la invitación, Enrique. Muy bien, pues vamos ahora a nuestro carrusel de noticias, de las noticias más importantes del mundo en la semana, y regresamos con este tema tan importante. Una selección de pinturas de Diego Rivera serán expuestas a finales de junio en el Museo del Patrimonio Municipal de Málaga, MUPAM, en España. Cabe señalar que Rivera viajó a este país en 1907. Estuvo en el Museo del Prado de Madrid para estudiar las obras del Greco, Goya y Bruegel. Después se mudó a Francia, conoció a los pintores de la denominada Escuela de París y quedó fascinado con el movimiento cubista de vanguardia que había fundado el malagueño Pablo Picasso. La exclusiva Galería de Arte Nest, en Ginebra, Suiza, inauguró una exposición fotográfica colectiva del grupo Click, integrado por artistas de varias partes del mundo, entre ellos 2 mexicanas. La propuesta visual de Mónica Aguirre y Cecilia Godard capturó la atención ya que resalta el color desenfadado y exuberante de sus obras. La semana pasada se inauguró una exposición con 60 obras de arte contemporáneo mexicano, perteneciente a la colección de 1972-2004 del Taller de Litografía Cairón de México, en el Museo para la Identidad Nacional, MIN, de Tegucigalpa, Honduras. Entre los cuadros destaca la trilogía de los derechos humanos Rufino Tamayo sobre la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU. Los internacionalistas, los diplomáticos, incluso los militares, revisan a nivel mundial que hay 3 tipos de poder que dan fortaleza y presencia a un país en el mundo. Es el poder militar, ligado al poder político, el poder económico, a través del cual pues, se desarrolla y se expresa la potencialidad productiva de un país, y el poder suave, que se le ha dado en llamar, que es el poder de la cultura, el poder de las ideas. En lo que se busca, Rafael, precisamente según la última definición más precisa que he encontrado de soft power, se busca atraer a los demás y no imponerles a los demás. A través del poder militar y sobre todo, pero también a través del poder económico, a veces a través de sanciones, por ejemplo, se busca imponer la voluntad de uno sobre otro o modificar el comportamiento de otro Estado con ese tipo de poder. Pero en el caso del poder suave, se trata de atraerlos para que, digamos, como una especie de cobra que más o menos con sus ojos brillantes comienza a atraer a otra persona hasta que cae en su nido. El poder suave, en el cual México es quizá lo más fuerte, busca modificar la conducta de otros países en relación a uno. Y es un ángulo de la política exterior, me parece fundamental para los mexicanos. ¿Cuál sería una primera aproximación de qué tipo de poder somos en materia de poder suave a nivel mundial y cómo debiéramos de utilizar esta herramienta para proyectar mejor los intereses de México? Efectivamente, este es un concepto que ha podido desarrollarse, estudiarse como poder suave, poder blando, a partir de una obra que publicó un maestro de la Universidad de Harvard, Nye, en la que dice que es tan importante como este poder de coacción, el poder de atracción. Es decir, que frente a las potencialidades de un país en términos militares, en términos de influencia económica, existen una serie de herramientas que puede tener el país a través de su propia historia, de su propia cultura o del propio talento de sus creadores para proyectar no solo una obra material, sino una atmósfera, sino una ambientación de lo que este país es y que tiene en ocasiones un impacto mucho mayor en el país receptor. Creo que esto no es algo únicamente que surge a partir de esta reflexión de los años 90, yo creo que es algo que ha estado presente en la historia. En la historia universal vemos que muy buena parte de las conquistas que se han hecho han pasado también
por este poder blando, en ocasiones no tan blando como ha sido la imposición de ideologías, la imposición de culturas, incluso de aspectos religiosos que han pretendido mantener una presencia mucho mayor y mucho más larga en el tiempo que lo que implica únicamente la ocupación militar. Yo creo que en este sentido es difícil encontrar un país en el mundo en este momento que no tenga como parte de su política exterior un capítulo dedicado a lo que se llama este poder blando. Desde los países occidentales, los países emergentes, los países del mundo árabe, del mundo asiático, América Latina y de modo muy particular México. Yo creo que este ha sido una herramienta absolutamente fundamental de la política exterior de México durante todo el siglo XX, en que permitió proyectar la imagen de un país milenario, de un país de una enorme cultura, con un sentido de diversidad y multiculturalismo que pocas naciones tienen en esta época. Y yo creo que uno de los rasgos que nos han hecho que mejor nos conozcan y nos respeten, y sobre todo que vean los aspectos más positivos de nuestra nación y de los mexicanos, ha sido a través de nuestra cultura. Yo creo que es un país muy original, México. O sea, si se lo observa en el contexto global de la cultura, es un país muy original, con una, digamos, y profundamente creativo. Así es. Y profundamente creativo. Yo creo que difícilmente México en otros ámbitos hubiera podido alcanzar una presencia tan grande. Y el respeto y la calidez con que se recibe siempre el nombre de México y a los mexicanos, si no hubiera sido por la vía de la cultura. Hay que recordar que en algunas de las áreas de nuestras expresiones artísticas, pues hay una verdadera capacidad universal. En las letras hay figuras universales, en la plástica, en la música, en el campo del pensamiento mismo, en el cine, en la arquitectura. Entonces, yo creo que tenemos una enorme gama y que México tradicionalmente ha sabido utilizar muy bien, por ejemplo, para conjuntarlas estas en exposiciones. Hay exposiciones que México ha presentado en el exterior que han atraído a 1 millón de visitantes. Bueno, pues de entrada 1 millón de visitantes son 1 millón de simpatizantes del país que van a conocer algo nuevo, algo en modo de una experiencia directa al observar las obras que se presenten, por ejemplo, en una muestra, o que serán los potenciales visitantes a México a través del turismo o simplemente del conocimiento y la curiosidad que despierta nuestro país. Hay una intención deliberada de provocar admiración, vamos a decirlo así, a través de este tipo de expresiones, no solamente un conocimiento mayor de México, sino de provocar admiración por México y aprecio por México. Y esto ya se convierte en una herramienta, digamos, más sofisticada para que ciertos intereses de México también avancen. Hay esta conexión, tú la observas en la estrategia de política cultural mexicana entre esa búsqueda de lograr el conocimiento, aprecio por lo mexicano y después impulsar algunos otros intereses. Pueden ser económicos, de inversión. Mira, definitivamente. Me concentraría esto en un ejemplo muy concreto. Cuando México estaba en el proceso de negociación del TLC con los Estados Unidos, se organizó una magna exposición, una exposición que prácticamente no había precedente, que se tituló 30 siglos de esplendor. Y que fue una exposición que daba cuenta desde la aparición de los olmecas y las expresiones artísticas que tuvieron hasta el arte más vanguardista del siglo XX. Esta exposición se presentó en el Museo Metropolitano de Nueva York, se presentó en Los Ángeles y se presentó en San Antonio. Y paralelamente a estas exposiciones organizamos un programa que se llamó México, una obra de arte, donde había manifestaciones de cine, gastronómicas, musicales, teatrales, de danza, de todos los temas. Y esto favoreció enormemente el clima de lugares neurálgicos
donde se iba a discutir los efectos del TLC, es decir, de lo que surgiera en términos comerciales de este acuerdo entre México y Estados Unidos, y no te lo podía decir en términos cuantitativos, pero en términos cualitativos sí favoreció enormemente una muy buena percepción de México y de un país que tenía una cultura digna de ser socio comercial de cualquier nación del mundo. En esta, la suma de las 3 exposiciones que hicimos en estos lugares, más el México, una obra de arte, fueron millones y millones de americanos los que asistieron, tuvieron conocimiento, participaron y gozaron todo este programa que fue entre el año de 92, finales de 92 y prácticamente todo el año 93. En plenas negociaciones. En plena negociación de TLC. Y seguramente para los escépticos esto debe haber significado, es decir, el socio con el que estamos a punto de casarnos, digamos, además de Canadá, pues es un socio que tiene una cultura prodigiosa, que tiene un gran empuje cultural, que tiene reflexión. No es un socio, digamos, cualquiera, es un socio de primerísimo nivel en el contexto de la cultura internacional. Y otro tanto hicimos sobre la base de esta experiencia cuando se negoció también el Tratado de Libre Comercio con Europa, con la Unión Europea, en la que se logró que tuviéramos una enorme presencia en los principales países que forman parte de la Unión Europea, Francia, Italia, España, Alemania, etcétera, a través de este tipo de manifestaciones. Y no solo eso, pudimos lograr que también vinieran expresiones de esos países para que también los mexicanos supieran y valoraron con quiénes nos íbamos a asociar. Y de este modo, pues tuvimos, yo recuerdo en esos años entre el 94 y el 2000, prácticamente pues todos los museos importantes, cuando menos tuvieron una exposición en México, fuera en Palacio de Bellas Artes, San Ildefonso, Museo de Antropología, etcétera. Entonces, ahí estamos hablando de este poder de atracción. Eso es. Que favoreció y que hizo, que creó una enorme buena disposición y simpatía entre los mexicanos y los nacionales de todos esos países, que por otra vía, pues hubiera sido muy difícil que tuvieran un contacto directo con lo que significan y tienen rostro esos países. Muy bien, vamos a regresar después de una pausa para entrar en detalles más finos, si me permites, en cuanto a cómo empatar, igual que dabas estos ejemplos del TLC, en la época ya más moderna, en el 2011, cómo podríamos empatar estos intereses del país con una política de cultura en el exterior mucho más agresiva. Regresamos ahora después de una pausa.